Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que muy bien. Hoy vamos a continuar con esta serie, La misión del maestro, y el capítulo de hoy, o el vídeo de hoy, se titula Seguir a Cristo. Y vamos a estar estudiando el primer capítulo de Juan, versículos 35 al 42. ¿A quién iré en necesidad? Muy bien, vamos a leer el pasaje del día de hoy que dice lo siguiente. Juan capítulo 1 versículos 35 al 42, Reina Valera contemporánea. Sería la versión que estamos trabajando. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús, que andaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: Vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía. Se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Otras versiones dicen como las 10 horas. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo: Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que a su vez Pedro quiere decir piedra. Muy bien, vamos a estudiar un poquito este pasaje el día de hoy, que pareciera a simple vista que es un pasaje muy sencillo, pero en realidad tiene sus detalles exegéticos, su interpretación a la luz de los otros pasajes paralelos de los evangelios, y además tiene un contenido muy rico espiritualmente hablando. Podemos entonces definir que el tema principal o la idea exegética de este pasaje es el siguiente. Dos discípulos de Juan lo oyeron hablar acerca del Mesías y siguieron a Jesús. Es decir, Juan tenía dos discípulos que lo oyeron hablar a él acerca de el Mesías, de Cristo, y entonces inmediatamente escucharon a Juan decir esto, siguieron a Jesús, fueron a buscarlo. Algunas interpretaciones y significados de las palabras originales nos indican que la palabra seguir se utilizaba muchas veces para referirse a un discípulo que iba a seguir a un maestro o a su maestro, o que iba a hacerse discípulo de algún maestro. Es importante conocer esto. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a tener palabras claves o difíciles de entender. Entonces quería explicar de una vez esto, qué significa siguieron. Ahora vamos a ver las preguntas que surgen del texto. La primera pregunta es la siguiente: ¿con quién estaba Juan al día siguiente en el mismo lugar? Entonces recordemos que Juan viene hablando ya por tercer día. Dice al día siguiente y al día siguiente. Y ahora dice al día siguiente, es decir, el tercer día, ya que Juan, el escritor de este evangelio, se viene refiriendo a los días. Sería el tercer día al que se refiere. En este día, ¿con quién estaba Juan? En el mismo lugar, dice. Entonces, si vemos el video anterior, el pasaje anterior, nos vamos a dar cuenta de que no se han movido de este lugar. Están cerca aquí de mar, ¿verdad? Del mar en donde ellos están bautizando, cerca del río Jordán, posiblemente. Y él está aquí con dos de sus discípulos, dice, al día siguiente en el mismo lugar. ¿Qué dijo Juan al ver que Jesús andaba por ahí? Juan dijo: Este es el Cordero de Dios. Recuerden que ya había dicho el día anterior: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el día siguiente Juan vuelve a repetir lo mismo. Ve a Jesús caminando por ahí y le dice: Este es el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron los dos discípulos de Juan? Pues, al oírlo, siguieron a Jesús. ¿Qué les preguntó Jesús? Jesús les pregunta, cuando se da cuenta que lo están siguiendo: ¿qué buscan? ¿Qué hicieron los discípulos antes
o ante la respuesta de Jesús, perdón, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos fueron y se quedaron donde vivía Jesús y se quedaron con él ese día. Era una costumbre también que los discípulos se quedaran con el maestro en el lugar donde estaba siendo hospedado. ¿Por qué? Porque el maestro por lo general les estaba enseñando de manera presencial, vivencial, a ser verdaderos discípulos. ¿Quién era y qué hizo Andrés? Andrés era el hermano de Simón Pedro. Uno de los dos, dice el pasaje, que había oído a Juan hablar acerca de Cristo y había seguido a Jesús. Él halló a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, al Cristo. Entonces lo llevó a Jesús. Entonces vemos que Simón Pedro es el hermano de Andrés. Andrés se da cuenta que Jesús está por ahí cerca y decide llevar a su hermano para que conozca también al maestro. ¿Quién era el otro discípulo que sigue a Cristo? Hay, recuerden, al principio 2 discípulos y nos está diciendo que Andrés era uno de ellos, de esos discípulos de Juan. Pero el otro discípulo misterioso o enigmático, no nos menciona por acá nada de él. ¿Quién será entonces? Bueno, esta historia pareciera indicar que hay uno de los primeros 2 discípulos que no se nombra, pero que bien podría ser el autor de este evangelio, es decir, Juan, el apóstol Juan. Pues él también fue discípulo de Jesús. Este detalle lo encontramos en Marcos 1, del 19 al 20, donde Jesús llama ese mismo día, poco tiempo después, a los famosos Boanerges o hijos del trueno, en los que están Juan y Jacobo o Santiago. Entonces podemos notar que es posible que Juan, el escritor de este evangelio, no se quiera mencionar como parte de la historia, ya sea por modestia o por alguna otra razón, y que tampoco menciona acá en este pasaje a su hermano Jacobo o Santiago, lo que sí hacen los otros escritores de los otros evangelios. Es curioso entonces notar cómo Juan también es llamado por Jesús y Jacobo, que también eran pescadores y que también eran hermanos, al igual que Andrés y Simón Pedro, pero que en este evangelio de Juan no se nombra a Juan ni a Jacobo. Es probable entonces, por estas razones, que ese discípulo que no se menciona, que era discípulo de Juan el Bautista, posiblemente sea Juan el escritor de este evangelio. Muy bien, habiendo analizado un poquito el pasaje a partir de estas preguntas y habiendo dicho esto, no hay palabras difíciles de entender. Por el momento el pasaje es muy sencillo y vamos a tratar de realizar una paráfrasis del texto. De la siguiente manera quedaría esta paráfrasis, que nos sirve como una interpretación. Al día siguiente, Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos, probablemente Andrés y Juan, el autor de este evangelio, y al ver que Jesús andaba por ahí dijo, igual que el día anterior había dicho: este es el Cordero de Dios. Cuando sus 2 discípulos lo escucharon, fueron tras Jesús, quien les pregunta: ¿qué buscan? Esta pregunta es muy importante. A lo que ellos responden con otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les invitó al lugar donde se hospedaba él, lo que era común, como dijimos, entre maestros y discípulos de la época. Y recordemos que Jesús no tenía una casa específica, sino que él se iba hospedando de pueblo en pueblo porque iba predicando el evangelio en diferentes lugares. Entonces siempre conseguía un lugar para hospedarse. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 discípulos de Juan el Bautista y fue a buscar a su hermano para que conociera a Jesús. Jesús reconoce a Simón y le cambia el nombre por Pedro, que significa piedra. O Cefas sería en arameo. Pedro sería en griego. Vamos ahora a hacer algo interesante que no hemos hecho antes y es algo un poco delicado, pero es importante. Si estudiamos los evangelios por aparte, vamos a ver que hay historias diferentes. Entonces decimos, ¿cómo es posible que estos 2 discípulos de Juan, Andrés y Pedro, sean llamados por Jesús a su casa, hable con él? Pero hay otros pasajes que dice que Jesús fue el que los fue a buscar a la playa, donde estaban pescando en el mar. Y también hay otro pasaje de Lucas que nos menciona el milagro de la multiplicación, o más bien de la pesca, el milagro de la pesca, donde se multiplican los peces en la red y que precisamente estos
discípulos habían estado toda la noche trabajando y buscando qué pescar y no habían encontrado nada. Y Jesús simplemente les dice: tiren las redes al mar, y se les multiplican los peces. Se llenan las redes hasta que se quieren reventar. Incluso dice que Andrés y Pedro le piden ayuda a Santiago, o Jacobo y Juan, porque es demasiada la cantidad de peces y aún así las redes se quieren reventar. Entonces vamos a tratar de construir esta historia a partir de los 4 pasajes de los evangelios, pero voy a cambiar un poquito los versículos. Es decir, voy a ir metiendo parte de una historia de un evangelio, luego parte de otra, y voy a ir acomodándolo a través de versículos para que calce un poquito. Esto es simplemente con carácter didáctico, es decir, para que podamos entender la historia completa, para que no le veamos ninguna contradicción al respecto. Sin embargo, es difícil. Si uno es un detective, por ejemplo, y tiene 5 testigos, los 5 van a dar versiones diferentes de un mismo suceso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un punto de vista diferente, estaba localizado en un lugar distinto, caminó o pasó por lugares diferentes, tiene perspectivas distintas de la vida, de los detalles que observó. Algunos pueden ser muy cuidadosos al observar, otros no tanto, y les pareciera por lo general que sucedió eso. Pero lo importante es que si los 5 testigos dan su declaración oficial verdadera y no mienten, esas historias, aunque sean las 5 diferentes, van a concluir en lo mismo, van a dar con el punto, van a descubrir o descifrar la verdad del suceso que se dio en ese momento, tal y como fue pues realizado. Entonces lo que hacen los evangelios es esto. Por ejemplo, Mateo reconstruye la historia con sus propios recuerdos y quizá sus notas propias. Marcos recoge el testimonio de Pedro, es decir, va y le pregunta a Pedro qué fue lo que pasó. Entonces veamos acá. Pedro era uno de los que fue llamados por Jesús, y Pedro posiblemente le va a decir a Marcos qué fue lo que sucedió de manera general. Curiosamente, en Mateo y Marcos se da una historia muy similar entre ellos y es muy corta. Prácticamente resumen que Jesús llegó hacia ellos lo aceptaron, dejaron sus redes, dejaron todo lo que tenían y lo siguieron. Es una historia muy breve la que cuentan Mateo y Marcos. Sin embargo, Lucas es un historiador que estudia minuciosamente las evidencias y podemos encontrar un pasaje muchísimo más extenso, tal vez unas 5 o 6 veces mayor a la que escribió Marcos y Lucas. Una historia mucho más grande, más detallada, y ahí es donde se da el milagro de los peces, de la pesca milagrosa que les contaba al principio. Y además Juan puso por escrito al final de su vida sus recuerdos y vivencias con el Señor, porque él era un discípulo, el discípulo amado, también llamado hijo del trueno, junto con su hermano Santiago, como les decía. Y esto lo hace 70 años después, o probablemente en el año 85 al 95 después de Cristo, y pues ya había mucho tiempo recorrido, aproximadamente unos 50 años tal vez por ahí después de que estuvo con Cristo acá en la tierra. Entonces es importante ver estos detalles, que ellos tratan de recordar y recopilar la historia a partir de sus vivencias, y en el caso de Lucas, indagando a partir de los indicios de la tradición, de lo que se ha escrito, de lo que se dijo, y posiblemente pues basándose un poquito en lo que ya había hablado otros discípulos de Jesús de la época. Bien, entonces la fusión de las 4 historias queda de la siguiente manera. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Juan 1:35 al 36. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Mateo 4:18 y 19 y Marcos 1:16. Un poco más adelante, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Marcos 1:19. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mismo mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lucas 1,
del 1 al 2. Andrés, hermano de Simón Pedro, eran uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1, 40-42. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Lucas 5, del 3 al 10. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. También hay alguna parte donde le dice a Pedro: venid en pos de mí, y os haré pescador de hombres. Entonces, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto está en Mateo 4:20, Marcos 1:17 al 18. Y volviendo a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿O qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿O dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan 1:38 al 39. Entonces acá podemos ver que hemos mezclado las 4 historias de los evangelios, que tienen mucho sentido de esta manera. Es decir, Juan el Bautista les anuncia que Jesús anda cerca. Esto todo sucede cerca del mar de Galilea, y resulta que entonces ellos están trabajando, están pescando como de costumbre. Es probable que estén siguiendo al maestro, que estén de cerca, y el maestro se les acerca y entonces empieza a predicarle a la gente, utiliza sus barcas, va mar adentro. Resulta que se da ahí la pesca milagrosa, ellos se asombran y ellos deciden seguir al Señor. Este milagro posiblemente Jesús lo hizo básicamente para que ellos creyeran en Él, para que vieran que era un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios de prodigios y maravillas. Y entonces ellos aceptaron al Señor y posteriormente lo siguieron, como es la costumbre cuando los discípulos siguen a su maestro, y ellos le preguntaron: ¿dónde estás? ¿Dónde vives? Para seguirte, para ir contigo. Y entonces Él se los lleva y ahí siguen pues su peregrinar por esta tierra como discípulos de Jesús. Entonces vean que las historias no están contradiciéndose, sino que más bien nos dan detalles, y a la hora de armarlas de esta manera, ahí les incluí los versículos que voy armando. Se va a formar una historia mucho más extensa, mucho más detallada, más grande, que nos indica qué fue lo que hicieron los discípulos y también qué fue lo que hizo el Maestro Jesucristo. Ahora vamos a la reflexión y aplicación de este pasaje que estamos viendo hoy, es decir, Juan 1:35 al 42. Número 1. Juan muestra a sus discípulos quién es el verdadero maestro. Entonces, yo soy maestro, dice Juan, de ustedes. Ustedes son mis discípulos, pero hay otro mayor que mí. Veníamos hablando en los vídeos anteriores, ¿verdad? Esto significa que Juan no es egoísta, que Juan dice: ahí va el Hijo de Dios, aquel que yo les dije que es el verdadero Hijo de Dios, que es el verdadero maestro, que es el verdadero Mesías. Entonces, los discípulos deciden seguir a Jesús, que sería el punto número 2. Pero antes vamos a pensar en algo. Nosotros debemos llevar entonces las personas hacia Cristo, no hacia nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con el evangelio que Dios nos ha dado a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente? ¿Le estamos compartiendo con los demás? ¿O estamos haciendo, si somos líderes de algún grupo, de alguna iglesia, estamos haciendo que la gente nos vea a nosotros o que vea a Jesucristo? ¿Quiénes somos? ¿Quién es el más importante? ¿Somos nosotros o es Jesús? Punto 2.
Los discípulos siguieron a Jesús y se quedaron con él, el punto que les estaba mencionando. Ellos dejaron a Juan, que era su maestro en ese momento, y decidieron seguir a un maestro mayor, aquel que era el Hijo de Dios, y se quedaron con Jesús. Nuestro llamado es a tomar nuestra cruz cada día y seguir a Cristo. No es quedarnos con lo que tenemos en este mundo, con los que nos han preparado, sino ni siquiera con un pastor, con un líder, con un sacerdote, con alguien que nos ha guiado espiritualmente en la vida. No, nuestro llamado es a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. No es seguir personas, es seguir a Cristo. Las personas nos han guiado o nos están guiando, nos están enseñando a seguir a Cristo. Y a Él es el que debemos adorar, obedecer, servir en esta tierra, a Cristo Jesús. Andrés le presentó a Jesús a su hermano. Y aquí nosotros debemos presentar también a Cristo a nuestros allegados. Es el mensaje que nos da este pasaje. A nuestros amigos, a nuestros familiares y desconocidos, aquellos que necesitan de Dios, no importa quién sea, si es cercano o no tan cercano, para que ellos puedan conocer al Maestro, para que puedan conocer al verdadero Hijo de Dios, al que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Entonces, tenemos 3 enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. Juan muestra a sus discípulos quién es el verdadero Maestro, Jesús. Enseñemos a los demás quién es el verdadero Maestro. Los discípulos siguieron a Jesús y se quedaron con él. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, quedémonos con el Maestro, sigámosle y presentémosle a Jesús a nuestros hermanos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a todo aquel que podamos. Presentémosle la maravillosa gracia y salvación que nos viene a dar Jesucristo a nuestra tierra, a este mundo, que no se encuentra en ninguna otra parte, sino en Jesucristo. Nosotros podemos seguirle, pero recuerden, Jesús nos busca primero. Así como buscó a sus discípulos allá en el mar de Galilea y les enseñó sus maravillas y prodigios. Así Dios manda a su Hijo Jesús a buscarnos a nosotros como los buscó a ellos y nos toca la puerta de nuestro corazón para que abramos y le escuchemos y sigamos su mensaje. Que Dios les bendiga y les guarde y nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.